Bienvenidos a Responsabilidad Civil Extracontractual. Hoy vamos a hablar de qué es la responsabilidad civil extracontractual. Para ello vamos a empezar por lo primero, su historia. Vamos a definir primero qué es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil no nace como una figura técnica jurídica, nace como una necesidad de responder al daño. Pues en las comunidades primitivas era más una respuesta de privatización de venganza y no tanto orientada a reparar este daño. Es por ello que cuando llegamos a Roma partimos especialmente desde el concepto de la Lex Aquilia, el cual en el siglo III a.C. establece algo adelantado para su época: reparar el daño injusto de manera económica. Surgen entonces tres ideas fundamentales que a día de hoy siguen vigentes: la existencia del daño, la conducta imputable y la obligación de reparación. Ahora bien, teniendo en cuenta estos conceptos, seguimos a la Edad Media, o lo que se llama derecho canónico. Este introduce una dimensión moral del daño, la cual nos dice que debe ser reparado todo daño injusto que tenga culpa. Es decir, que no hablamos solamente de una reparación material, empezamos a hablar también de una reparación moral hacia la persona. Y de esta forma llegamos al Código Civil, o más conocido como Código Napoleónico de 1804, el cual influenció directamente a América Latina, diciéndonos que todo el hecho del hombre que cause daño a otro le obliga a repararlo. Ahora sí, con esas influencias latinas llegamos a Colombia. Entendemos entonces que la responsabilidad civil es la responsabilidad social de mantener el orden, de no dañar al otro. Y es de esta manera que llegamos a las clases de responsabilidad civil. Tenemos la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil contractual está regulada en los artículos 1602 y 1613 del Código Civil. ¿Y qué entendemos por responsabilidad civil contractual? Entendemos que la responsabilidad civil contractual es toda aquella que se genera a partir de un vínculo jurídico con otra persona. Generalmente estos vínculos jurídicos son los contratos, que pueden ser verbales o escritos. Es decir, que se genera con una persona con la cual yo pacté cierta obligación que al no ser cumplida genera un daño a esa persona. Por eso hablamos de contractualidad. Ahora sí, entendiendo entonces la responsabilidad civil contractual, ahondamos en nuestra responsabilidad civil extracontractual, que es aquella generada por un tercero, es decir, por una persona con la cual no tengo ningún tipo de vínculo, pero que voluntariamente o inconscientemente me genera un daño. ¿Y en dónde encontramos la definición de responsabilidad civil extracontractual en nuestro Código Civil? Esta la encontramos en el artículo 2341. Preguntémonos entonces si todas las personas pueden ser declaradas responsables extracontractualmente. La respuesta es no, pues los menores de 12 años no tienen conciencia en sí de sus acciones, por lo cual no responden directamente por los daños causados. Es decir, que responden por ellos las personas que están a cargo de ellos. En el caso de personas que padecen de discapacidades cognitivas, no serán imputadas civilmente si no tienen discernimiento del hecho cometido. Es decir, que como en el caso de los niños, responderá civilmente la persona a cargo de esta persona. Teniendo esto claro, podemos hablar de los tipos de responsabilidad civil extracontractual. Y es que ella puede ser subjetiva o objetiva. Subjetiva es cuando debemos probar el dolo o el nivel de culpa en el hecho ocasionado. Y objetiva es cuando solo existe el hecho, no es necesario probarla bajo ningún método. Bueno, ya sabemos que la responsabilidad civil extracontractual puede ser subjetiva o objetiva. Pero, ¿qué elementos son necesarios para determinar esta responsabilidad civil extracontractual? Los elementos son el hecho generador, el daño, la imputación y el nexo causal. El hecho generador es entonces lo que lleva al daño. Pongamos como ejemplo un auto que se pasa el semáforo en rojo. Pasarse el semáforo en rojo sería el hecho generador.
El daño entonces sería la acción de dañar a la persona. Ejemplo, atropellamos a una persona. Por tanto, ¿qué sería la imputación? Sería la atribución de imputar a esta persona por el daño que se le ocasionó al otro individuo. El nexo causal sería entonces la relación directa entre el hecho generador y el daño ocasionado. Ahora, en materia de responsabilidad civil extracontractual hablamos de algo llamado solidaridad, la cual establece que en caso de existir varios individuos que ocasionan un daño, la persona a la que le generan el daño puede reclamársela a todos esos individuos. Esto lo encontramos en el artículo 2344 del Código Civil y entendemos que el afectado puede demandar entonces a todos los implicados conjuntamente o a cualquiera de ellos. Ojo que esta figura solo se presenta cuando existen dos o más personas que causan el daño. En caso de que el afectado en una conciliación extrajudicial trance de alguna manera una reparación integral, la obligación de los demás de reparar será extinguida. Esto para evitar enriquecimiento de forma ilícita por cobrar varias veces la misma indemnización cuando ya fue reparada integralmente. Pero entonces, ¿todos los daños serán indemnizables? La respuesta es no, pues tiene ciertos requisitos para que sea indemnizable. Y estos son que debe ser cierto, es decir, no futuro ni hipotético. No puedo decir que me generan un daño por no abrirme la puerta, porque es un daño eventual, hipotético y que no está generando nada en el momento. Debe ser directo, es decir, que no debe haber nada que lo interrumpa. Personal, es decir, que genere lesión. Antijurídico, es decir, que según la ley no estoy obligado como persona a soportar. Y subsistente, es decir, no puede ser algo que desaparezca en 5 minutos, no, tiene que ser algo que verdaderamente me haya afectado. Ahora, ya sabemos que no cualquier daño es indemnizable. Entonces, ¿qué tipos de daño existen? En materia de responsabilidad civil extracontractual encontramos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Los daños patrimoniales se generan en el patrimonio de la persona, es decir, que tienen una connotación económica y generan daño emergente y lucro cesante. Entendemos daño emergente como la pérdida actual y efectiva de lo económico que recibe esa persona en el momento, es decir, de su patrimonio. Ejemplo, la señora Beatriz trabaja en Uber. Es atropellada porque un taxi se pasa el semáforo en rojo. Sufren el choque y en el accidente la señora Beatriz se rompe una pierna y la espalda. Es decir, que por estas lesiones tiene que estar internada 3 meses en el hospital. Y ella mantenía a su hija con sus ingresos de su aplicación, que en este caso es Uber, que era su método de trabajo. Pero entonces la señora Beatriz debe pagar la reparación del vehículo, los gastos médicos y todo lo que implique el daño ocasionado. Es así como el daño emergente es todo lo que se deriva de su patrimonio para reparar el daño que le ocasionaron. Y el lucro cesante sería aquello que deja de percibir por el daño ocasionado. En este caso, la señora Beatriz ya no va a percibir lo mismo que recibía cuando trabajaba todos los días en la aplicación, porque va a estar incapacitada 3, 4, 6 meses y no va a generar ingresos. Entramos entonces al daño extrapatrimonial, los cuales no afectan una esfera económica, sino la esfera espiritual y sentimental de la persona. Tenemos entonces el daño moral, el cual no puede ser cualquier daño moral, no, debe ser un daño moral estrictamente comprobable que se haya derivado, por ejemplo, del fallecimiento de un familiar, que sea psicológicamente comprobado o que sea por angustia de lesiones graves. El segundo tipo que encontramos dentro de este daño extrapatrimonial sería el daño a la vida de relación. Y se trata de esa pérdida de calidad de vida, pues la persona no puede seguir su vida como normalmente lo hubiera hecho. Por ejemplo, pensemos que la señora Beatriz queda inválida toda su vida, es decir, que su calidad de vida, ¿qué hace? Disminuye, no puede hacer las mismas actividades y no puede garantizarle la misma calidad de vida a su hija que le estaba garantizando antes de que le ocasionaran este daño. Y tenemos como un tercero, daño a la salud o el perjuicio psíquico. También se puede conocer como perjuicio estético.
Y este se genera, por ejemplo, a una persona que no solo pierde su calidad de vida, sino pierde ciertas oportunidades por su apariencia física debido al daño ocasionado. Podemos hablar de un tipo de daño emergente futuro, pues puede ser que la señora Beatriz necesite de por vida unas atenciones médicas especiales que no tenía antes del accidente. Entonces esto se puede prever y se puede pedir explícitamente en la demanda que se tenga en cuenta como daño emergente futuro. También en casos de lesión, si la víctima de pronto no laboraba, se presume que el lucro cesante debe ser calculado bajo el salario mínimo legal vigente. En este caso, aunque hablamos de futuro, no significa que no deba ser cierto, pues porque siempre debe ser comprobable el daño que se ocasionó. Hablamos de futuro teniendo en cuenta las reparaciones concretas que a futuro puede necesitar la persona. Podemos hablar entonces del lucro cesante futuro, el cual, como debe ser cierto, puede ser que la señora Beatriz haya conseguido un mejor trabajo y gracias a este accidente no haya podido acceder a este trabajo. Puede entonces pasar a ser indemnizable aquel trabajo que le iban a dar. Y este podría ser probado, por ejemplo, con exámenes médicos, pruebas psicoanalíticas para el cargo que estaba aplicando, citaciones a entrevistas o la confirmación de que empezaba a laborar la semana que viene. Otros datos respecto al daño es que el daño también puede surgir por amenaza. Pues, por ejemplo, si un sindicalista está siendo amenazado, acosado, lo están llamando, todo este tipo de conductas pueden generar una presión sobre la persona, se considera también daño porque lo está perturbando, está entrando en su esfera emocional y está generando disturbios que no deberían ser generados. Ahora, hemos hablado de qué podría pasar cuando la víctima sufre lesiones graves, que es la mayoría de los casos, pero no hemos hablado de qué pasa cuando la víctima fallece. Lo llamaremos legitimación de la causa por activa. Encontraremos como primera instancia la acción hereditaria extracontractual. Esta se genera principalmente para las sucesiones, pues aquí los herederos pedirían reintegrar a la masa los daños causados. Generalmente sucede cuando la muerte no es instantánea. Y tenemos la acción personal extracontractual, la cual puede reclamar a título personal una persona que no sea necesariamente heredero de la persona, sino que sea una persona que reclama un daño o perjuicio derivado del fallecimiento de esa persona. Y encontramos que en el daño moral cualquier persona puede ser indemnizada si comprueba haber sufrido daño psicológico cierto por el fallecimiento de esta persona. Tengamos en cuenta que el fallecido claramente no genera un lucro cesante. El lucro cesante se genera para las personas que dependían de esta persona. En este caso la clave no sería un vínculo sanguíneo, sería probar la necesidad patrimonial que se tenía en ese momento. ¿Y cómo se liquida? Se liquida la vida probable de la persona fallecida. Es decir, que si quien falleció fuera, en este caso, la señora Beatriz, 34 años, pongámosle, madre, cabeza de familia, se calcularía su longevidad y cuánto tiempo hubiera estado viva si no se le hubiera generado el accidente. Cuando hablamos también de los tipos de daño, podemos hablar de algo llamado pérdida de oportunidad o de chance, la cual tiene mucha relación con el caso del ascenso que les comentaba anteriormente. Esta pérdida de oportunidad se genera cuando la persona tenía la expectativa de conseguir un material bien o inmaterial que le iba a dar otras posibilidades, que iba a ser algo mejor para esa persona. Tenemos como ejemplo el caso de pronto de un futbolista que le lesionan un pie, pues lo atropellan, sale lesionado de la pierna y la otra semana iba a firmar el contrato con un club muy famoso en Barcelona. No puede firmar pues porque está lesionado. Esto se genera pérdida de oportunidad. Y encontramos algo llamado daño al goodwill o buen nombre. Pero buen nombre mercantil, no buen nombre normal, no, buen nombre mercantil. Entendemos como goodwill la confianza convertida en flujo de ingresos futuros. Entonces, ¿qué es el goodwill o daño al buen nombre mercantil? Sería el daño producido a la reputación intangible, el cual puede ser con clientela o con posicionamiento comercial de una persona.
Como ejemplo, podemos poner el caso del señor que supuestamente cayó en uno de los contenedores que producía Ponimalta hace muchos años, donde la gente argumentaba que el señor había caído allí y que sus restos se iban en los productos Ponimalta. Esto genera un daño a la reputación de la empresa y un daño en el consumismo de la misma. Ahora, conociendo entonces qué es la responsabilidad civil extracontractual, llegamos a algo que nos interesa mucho, que es la diferenciación entre dolo y culpa. Entendemos entonces por dolo toda conducta intencional con ánimo de dañar a una persona. Es decir, que acá en el dolo nada es involuntario. Todo está plenamente calculado para injuriar a la persona o para dañarla de cierta manera. No confundamos dolo con la intención general de desvivir a una persona, porque en casos de responsabilidad civil extracontractual puede ser simplemente la intención de dañar a una persona para que pierda el costo de oportunidad. Pero ¿cómo es eso? Claro, pensemos que alguien que le tiene mucha envidia al jugador que iba a firmar con Barcelona's Club lo tira intencionalmente por las escaleras del complejo. Actuó con dolo y actuó para que esta persona perdiera la oportunidad de firmar con Barcelona's Club por envidia. Mientras que la culpa no se genera de manera intencional. Entendemos por culpa algo que es de manera involuntaria. Digamos que la culpa puede ser entendida como un error de conducta, algo que no se tenía planeado, pero que de alguna manera le hizo daño a alguien más. Y resulta que la culpa se puede tipificar en varias situaciones. La primera puede ser por negligencia, que es cuando se está obligado a prever el daño. En este caso ponemos el ejemplo de, no sé, revisar la tecnomecánica del carro cada 3 meses. Si sales de viaje y no revisaste la tecnomecánica del carro, ¿qué es lo más probable que pase en carretera? Que te fallen los frenos y termines chocando con otra persona o incluso teniendo un accidente automovilístico tú y tu familia porque no fuiste capaz de prever el daño. Así tipificamos negligencia, el cual es diferente de la imprudencia, pues la imprudencia se genera pensando que podemos evitar el daño. Pues pensamos que en el momento pasarnos el semáforo en rojo a las 12 de la noche porque no hay ningún carro no va a generar ningún tipo de daño a nadie. Pero no tuvimos en cuenta que a esa hora tal vez no vimos al peatón que iba cruzando la calle o a la moto que venía acelerada por su carril que estaba en verde. Llamémoslo entonces un riesgo innecesario. Tercero, impericia, que es cuando actuamos sin los conocimientos o las habilidades necesarias. Siguiendo con el ejemplo del carro, podemos actuar con impericia cuando de casualidad no tenemos aún la licencia de la moto y decidimos salir a la calle a conducirla. Salimos entonces y no tenemos idea, no queremos causar un daño intencionalmente, pero lo terminamos haciendo porque nos chocamos, nos caemos, etc. Y la cuarta, la inobservancia de normas o reglamentos, que se produce cuando, por ejemplo, tenemos el prohibido no parquear y estacionamos ahí porque no nos dimos cuenta que no estaba el no parquear. Puede resultar que cuando vaya pasando un bus del servicio público, se choque ahí en donde decía no parquear porque no había suficiente espacio. Tenemos entonces los tipos de culpa, pero encontramos también la gravedad de la culpa. Te hago un paréntesis, y es que en responsabilidad civil extracontractual no es necesario determinar la gravedad de la culpa. Pues desde que exista el daño ya existe culpa, ya existió negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los reglamentos. Pero acá te decimos que la gravedad de las culpas son la grave, la leve y la levísima. Entonces, ¿cuándo tenemos una culpa grave? Tenemos una culpa grave cuando actuamos con negligencia. Ejemplo, porque vamos conduciendo borrachos, sabemos que no podemos conducir borrachos, aún así lo hacemos y no es solo que seamos imprudentes, sino que dañamos a alguien más por esta negligencia. Leve sería entonces cambiar del carril sin mirar al otro lado. No hubieron heridos, pero fuiste imprudente. Culpa leve. Y culpa levísima, aquella en la que ni siquiera actúas con imprudencia o negligencia, simplemente fuiste un despistado. El ejemplo más común es el de la cáscara de banana. Tiraste una cáscara de banana en el piso
y por haber hecho eso, otra persona pasó, se resbaló, se cayó, se fracturó la espalda. Sin embargo, resulta que en la gravedad de las culpas sí existen dos excepciones en donde se tiene en cuenta. La primera, regulada en el artículo 2357 del Código Civil. Esta nos dice que en caso de que la víctima haya tenido causalmente algún tipo de culpa, se puede reducir el monto indemnizable por la concurrencia o compensación de culpas. Pues el daño no fue ocasionado solamente por una persona, sino que en este caso tal vez la víctima tuvo cierto grado de responsabilidad por impericia, imprudencia, negligencia, etc. Y la segunda tiene que ver con lo que hablábamos en solidaridad, cuando dos o más personas son responsables del daño causado. Aquí se puede estudiar entonces qué grado de culpabilidad tiene cada persona en el daño generado para que asimismo se pague la totalidad de la indemnización. Es decir, que en una totalidad del daño del 100%, entre tres personas, una puede tener el 50%, la otra el 20% y la otra un 30%. Aquí entra entonces la subrogación en acción. ¿Qué significa entonces subrogar? Ponerse en el lugar del otro. Es decir, que cuando un responsable solidario indemniza, la ley lo coloca en el lugar del otro. Es decir, que adquiere el derecho de reclamarle a los demás responsables una parte de lo indemnizado a la víctima.